Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, Shabbat Shalom y feliz día de preparación para Pesach. Amada familia, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y mérito de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan un bendecido día en este Yom Shabbat, día séptimo de la semana, que corresponde al día 14 del mes primero, del mes de Aviv, que es el día 12 de abril del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vayikra, de Levítico, y de la Parashá número 25, que tiene por nombre Tzav, que significa ordena. Y vamos a estudiar las tres últimas aliyot de esta Parashá, que se encuentran en el Sefer Vayikra, libro de Levítico, desde el capítulo 7, verso 22, hasta el capítulo 8, verso 36. Y acompáñenme a hacer la bendición. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Y Adonai le habló a Moshe diciendo: háblale así a los israelitas, ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestia pueden usarse para cualquier cosa, pero no deben comérsela. Si alguno come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Adonai, la persona que la coma será cortada de su parentela. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, o en ninguno de sus establecimientos. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Adonai le habló a Moshe diciendo: háblale así a los israelitas, la ofrenda a Adonai de un sacrificio de bienestar debe presentarla el mismo que ofrezca el sacrificio de bienestar a Adonai. Su propia mano presentará la ofrenda encendida a Adonai, presentará la grasa con el pecho para elevarlo como ofrenda elevada delante de Adonai. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar, y el pecho irá para los hijos de Aarón, y el muslo derecho de su sacrificio de bienestar lo presentarán al sacerdote como donación. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa de las ofrendas de bienestar obtendrá el muslo derecho como su porción, porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de donación de los israelitas de sus sacrificios de bienestar, y se los he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como su asignación de parte de los israelitas para siempre. Esta es la asignación de Aarón y la asignación de sus hijos de las ofrendas encendidas de Adonai, una vez que hayan sido instalados para servirle a Adonai como sacerdotes. Esto mandó Adonai que se les diera cuando fueran ungidos como una asignación de parte de los israelitas para siempre, a través de las edades. Tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar, que le encargó Adonai a Moshe en el monte Sinaí, cuando mandó que los israelitas presentaran sus ofrendas a Adonai en el desierto de Sinaí. Vayikra, Levítico capítulo 8. Adonai habló a Moshe diciendo: toma a Aarón y a sus hijos, y las vestiduras, y el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de panes ácimos, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la carpa de reunión. Moshe hizo como le mandó a Adonai, y cuando la comunidad se congregó a la entrada de la carpa de reunión, Moshe le dijo a la comunidad: esto es lo que Adonai ha mandado que se haga. Entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que se lo ató. Le puso el pectoral y le puso dentro del pectoral el urín y el tumín. Y le puso el turbante en la cabeza, y sobre el turbante por el frente le puso el frontal de oro, la diadema sagrada como había mandado Adonai a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mishkan y todo lo que había en él, consagrándolos así. Roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar, todos sus utensilios, y la fuente con su base para consagrarlos. Derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con los cinturones y les puso unos por turbantes, como le había mandado Adonai a Moshe. Trajo el toro de la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado y lo inmolaron.
Moshe tomó la sangre con su dedo, puso un poco en cada uno de los cuernos del altar, purificando el altar. Entonces derramó la sangre al pie del altar, así lo consagró para hacer expiación sobre él. Moshe tomó entonces toda la grasa que había alrededor de las entrañas y la protuberancia del hígado, y los 2 riñones con su grasa, y los convirtió en humo sobre el altar. El resto del toro, su cuero, su carne y su estiércol, lo echó al fuego, fuera del campamento, como le había mandado Adonai a Moshe. Luego trajo el carnero de la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo inmolaron. Moshe roció la sangre contra todos los lados del altar. Cortaron el carnero en secciones, y Moshe convirtió en humo sobre el altar la cabeza, las secciones y la grasa. Moshe lavó las entrañas y las patas con agua, y convirtió en humo todo el carnero. Esa fue una ofrenda quemada para olor grato, una ofrenda al fuego para Adonai, como le había mandado Adonai a Moshe. Trajo el segundo carnero, el carnero de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero, y lo inmolaron. Moshe tomó un poco de su sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón, y puso un poco de la sangre sobre los lóbulos de sus orejas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los dedos gordos de sus pies derechos, y el resto de la sangre lo arroció Moshe contra cada costado del altar. Tomó la grasa, el rabo gordo, toda la grasa alrededor de las entrañas, la protuberancia del hígado y los 2 riñones con su grasa, y el muslo derecho. De la canasta de panes ácimos que estaba delante de Adonai, tomó una torta de pan ácimo, una torta de pan de aceite y una galleta, y las colocó sobre las partes grasosas y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo elevó como ofrenda elevada delante de Adonai. Entonces Moshe los tomó de sus manos y los convirtió en humo sobre el altar, con la ofrenda quemada. Esa fue una ofrenda de ordenación para olor grato, fue una ofrenda al fuego para Adonai. Moshe tomó el pecho y lo elevó como ofrenda elevada delante de Adonai. Esa es la porción de Moshe del carnero de ordenación, como había mandado Adonai a Moshe. Y Moshe tomó un poco de aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar, y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Entonces consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y sus vestiduras. Moshe les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada de la carpa de reunión y cómanla, ahí con el pan que hay en la canasta de la ordenación, como ordené a Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo consumirán al fuego. No saldrán de la entrada de la carpa de reunión por 7 días, hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. Todo lo que se ha hecho hoy, Adonai ha mandado que se haga por 7 días, para hacer expiación por ustedes. Se quedarán en la entrada de la carpa de reunión, día y noche por 7 días, obedeciendo la orden de Adonai, para que no mueran, porque así lo ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que Adonai había mandado mediante Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén de amén. Amada familia, nuevamente para todos, Shabbat Shalom, a todo el pueblo de Elohim, de nuestro Padre que está en el cielo. Hoy es un día especial, no solo porque es Shabbat, el día apartado por nuestro Creador desde el principio, la señal de pacto entre su pueblo y Él, sino también porque es el día 14 del mes de Aviv, el día en que, según la Torá, se sacrificaba el cordero de Pesaj. Y este día representa un acto profético poderoso, una preparación para la noche del 15 de Aviv, cuando nuestros padres en Egipto comieron el cordero con matzot y panes sin levadura y hierbas amargas, mientras esperaban la redención que vendría de lo alto. Pero también nosotros que creemos en los reclamos mesiánicos, valga la redundancia, de nuestro Santo Maestro, de nuestro Mesías, sabemos que ese sacrificio no solo recordaba el pasado, sino que anunciaba el futuro. Fue en un día como hoy, en el 14 de Aviv, que nuestro Mesías fue arrestado y entregado como el Cordero perfecto.
En ese año cayó un miércoles, fue sepultado antes de la caída del sol y cumplió exactamente 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como él mismo lo profetizó, y resucitó al finalizar el Shabbat y se presentó delante del Padre en la mañana del primer día. Pero este año, el 14 de Aviv, cae precisamente en este Shabbat y eso nos invita a una reflexión quizás un poco más profunda, porque todo se entrelaza: sacrificio, descanso, obediencia y redención. Pero ahora vamos a sumergirnos en la porción final de esta Parashat Tzav, que está en el libro de Vayikra. Por ejemplo, vamos a tocar primeramente la quinta aliyá, que es el capítulo 7, versos del 22 al 38, y posteriormente seguiremos con la sexta aliyá y con la séptima aliyá, en esta misma enseñanza. Y en esta quinta aliyá vamos a encontrarnos incluso instrucciones que hoy más que nunca necesitan ser restauradas en el proceso del pueblo redimido por Adonai. Dice el verso 23: háblale así a los israelitas: ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. Y aquí la Torá nos presenta un mandamiento claro: no comer helef. Helef es la grasa interna de ciertos órganos, especialmente el área abdominal, el riñón y el hígado. No toda grasa está prohibida, sino esta grasa específica que era destinada para ser ofrecida sobre el altar, como aroma grato a Adonai. La palabra helef aparece muchas veces asociada con lo sagrado. Y esta grasa tenía un carácter kadosh, santo, apartado. Al ser reservada para Elohim, consumirla era robar lo que es exclusivo para él. Y por eso la consecuencia es muy severa. Dice el verso 25: si alguien come grasa de animales, con lo que se pueden hacer ofrendas encendidas a Adonai, la persona que la coma será cortada de su parentela. La frase será cortada, que ya hemos hablado de lo que es karet, que se traduce de benihretah hanefesh, haji, ¿sí? Lo cual indica una separación espiritual y comunal, y en muchos casos incluso la muerte prematura. Esto es serio, no es una tradición cultural, es un mandamiento de vida o muerte. Esto es un pesha, un mandamiento que no tiene perdón en la Torá. Son pecados de muerte. Pero continuamos. Vamos a conseguir en los versos 26 y 27 del capítulo 7 de Vayikra la prohibición absoluta de consumir sangre. Dice el verso 26: y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. El verso 27 dice: cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Y aquí volvemos a una de las instrucciones más fundamentales de la Torá, la prohibición de la sangre. En hebreo, kol dam lo tochlu, toda sangre no comerán. ¿Por qué? Porque como está escrito en Vayikra, capítulo 17, Levítico 17, verso 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. En hebreo se dice: kinefesh habasar badam hi. La sangre representa la vida que pertenece solo a Elohim. Él la asignó para la expiación, no para el consumo. Por eso, cuando se sacrificaban animales, obviamente kosher, la sangre se derramaba y se cubría con tierra. Y eso lo conseguimos en Vayikra capítulo 17, verso 13. Y hoy día vemos con tristeza cómo muchos creyentes desestiman este mandamiento. Muchas personas, con la falsa premisa o la excusa de decir Pedro mata y come, de que ahora se puede comer de todo, que eso obviamente es una muy mala interpretación a conveniencia, pero eso no es así. No se puede comer de todo, no se debe comer cerdo, no se deben comer mariscos, no se deben comer este tipo de cosas porque eso está prohibido. El mandamiento no ha sido quitado, nuestro Mesías no vino a quitar nada de eso. Kefa, Pedro, no tuvo una visión literal en la cual se le enseñaba a comer estas cosas, sino que tenía otra profundidad, no relacionado con comida, sino con animales impuros, que te estaba mostrando animales impuros, relacionándolos con el estatus que tenían los gentiles, que ahora se convertían al Elohim de Israel a través de la fe en el Mesías. No se le podían llamar un ser impuro o inmundo, alguien alejado de la santidad de la presencia del Padre. Eso no de decir que ahora Kefa mata y come, es que se puede comer de todo, incluyendo cosas con sangre, eso no es cierto.
Por eso hoy en día muchos comen lo que se conoce como morcilla, también conocido en otros países como rellena, creo que en Colombia le dicen sangrecita o morcón, incluso en Venezuela se le dice morcilla o morcón, prieta creo que también le dicen en Chile, butifarra negra en España. Incluso no solamente consumen esto que es de un animal prohibido para su consumo, como lo es el cerdo, que le colocan su sangre allí, sino que consumen también animales estrangulados, cuyos órganos aún están llenos de sangre, y lo hacen sin temor. No, porque ahora se puede orar por estos alimentos y ya se pueden comer, porque la oración purifica estos alimentos. Eso no es así. Primero es la voluntad del Eterno, es su palabra, y su palabra prohíbe esto. Después, si uno está comiendo un alimento que es permitido por el Padre, oramos por ese alimento. Pero primero es la palabra. Recordemos lo que dijeron los Shaliachim, los emisarios, también conocidos como los apóstoles en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15 del 19 al 20. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Esto es Torah. Los discípulos estaban citando la Torá. Esto es fundamental. A los nuevos creyentes que venían de las naciones se les instruyó que no comieran sangre. ¿Por qué? Porque estos no eran mandamientos opcionales o temporales, sino mandamientos fundamentales de la Torá, de la instrucción divina, mal conocida como ley. Y más adelante, en Hechos 21-24, Shaul, Pablo, demuestra que él mismo guardaba la Torá. Fue a purificarse al templo para demostrar que no enseñaba a los judíos de su tiempo a abandonar la Torá, sino que él mismo se mantenía alineado, porque tanto los gentiles como que se habían añadido ahora al movimiento judío de creyentes en el Mesías, en Yeshua como el Mesías, ahora ellos también estaban guardando la Torá. Y para efectos de Roma, estos eran tan judíos como los propios judíos, porque todos comían kosher, es decir, no comían puerco, no comían culebra, no comían gato, ni marisco, ni perro, ni nada de eso, sino que comían solamente lo que la Torá permite. Guardaban las fiestas, guardaban el Shabbat, porque habían abandonado sus ídolos, su paganismo, sus sistemas religiosos, y habían abrazado la Torá a través de la fe en el Mesías. La Torá no salva. Lo que salva es la fe en el Hijo del Todopoderoso. La Torá, hay que guardar la Torá para poder, ya una vez salvos, ahora ser santificados y prepararnos esperando la segunda venida de nuestro Maestro. Incluso el etíope que fue instruido por Felipe, que lo vemos en Hechos capítulo 8, al ser introducido a la fe, también sería instruido en estos mandamientos. Así que pensar que la sangre hoy día se puede consumir es una rebelión directa contra el Todopoderoso. Si lo estabas haciendo en ignorancia de estos mandamientos por la mala enseñanza que lamentablemente se dan en círculos religiosos, pues pídele perdón al Eterno, porque estaba cometiendo pecados involuntarios. Pero una vez que entiendas esto, que lo sepas, que lo escuches y no tengas temor de ello, si lo sigues haciendo, eres reo de muerte. Arrepiéntete y vuélvete al Todopoderoso. Continuamos con la porción. Dice Vayikra del capítulo 7 del 28 al 36, libro de Levítico. Verso 29. La ofrenda a Adonai de un sacrificio de bienestar debe presentarla el mismo que ofrezca el sacrificio de bienestar. Y aquí el texto cambia de enfoque y se centra en la porción que le corresponde al sacerdote. En hebreo, para decir sacerdote en tal caso es Cohen. Y el que traía el sacrificio debía participar activamente. El verso 30 dice: su propia mano presentará la ofrenda encendida de Adonai. Y esto nos habla de responsabilidad personal. No era una religión de espectadores, sino de participantes activos. El pecho y el muslo de la ofrenda eran separados. El pecho era para ser ondeado. Eso es lo que se conoce como la ofrenda mecida. En hebreo se dice tenufá. Cuando ustedes escuchen en el estudio de la palabra que habla de la tenufá, eran diferentes ofrendas, incluso vegetales, o incluso bikurim, era una tenufá, era una ofrenda mecida. Eso es lo que significa tenufá, porque se mecía delante de Adonai. El muslo derecho era donado al sacerdote que oficiaba el sacrificio. Y esto asegura que el Cohen tuviese su sustento, y ya que en su tiempo estaba dedicado al servicio sagrado. Todo esto era una asignación perpetua.
El verso 36 dice, esto mandó Adonai que se les diera cuando fueran ungidos. El verso 37 nos dice, tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar. Ya en las aliyot anteriores estuvimos hablando de lo que eran las ofrendas. Yo les invito, si no han escuchado las 4 aliyot anteriores, que por favor las vuelvan, las estudien y continúen igual con esta enseñanza. Aquí, en este verso, se resume todo el sistema sacrificial que fue entregado en el monte Sinaí. La palabra hebrea para ley, como lo dije mal dicha, o mal traducido Torah a ley, ¿sí? Porque Torah no significa ley al español, significa instrucción, enseñanza, incluso doctrina. Esa es la verdadera doctrina. Y esta Torah de los sacrificios no fue abolida, sino cumplida en niveles más altos por nuestro Mesías, quien no eliminó los mandamientos, sino que los elevó a su máxima expresión profética y celestial. Verso 38 dice, cuando mandó que los israelitas presentaran sus ofrendas a Adonai en el desierto de Sinaí. Todo este sistema fue entregado en un contexto de santidad, de obediencia y comunión comunitaria, no como una carga, sino como un privilegio. Ahora, toda esta porción de la quinta aliyá concluye con directrices claras acerca del consumo de lo que es la grasa y la sangre, ¿sí? Que como hemos aprendido, no solo eran leyes dietéticas, sino mandamientos que establecían una separación espiritual, un reconocimiento del carácter santo del pueblo de Israel y un respeto por la vida que solo Adonai puede dar. Ahora, vamos a la sexta aliyá de esta Parashat Tzav, y la conseguimos en el capítulo 8 del verso 1 al verso 13, y la narrativa cambia de tono, pero sigue hilada profundamente a esa misma consagración, pero esta vez no solo de lo que se ofrece, sino de quienes están llamados a ofrendar, los Kohanim, los sacerdotes. Y esta sexta aliyá nos sumerge en la ceremonia de investidura sacerdotal, una ceremonia de consagración, de santidad y de obediencia. Dice el verso 1 del capítulo 8, y 1 y 2. Adonai le habló a Moshe diciendo, toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de panes ácimos. Y aquí observamos el inicio de un rito de investidura especial que consagrará a Aarón y a sus hijos como Kohanim, como sacerdotes. El verbo toma en hebreo kach-et, ¿sí? De tomar, no es solo un llamado físico, sino una orden solemne. ¿Sí? Moshe debe tomar personalmente a Aarón y sus hijos, porque esta no es una selección humana, sino divina. Todo el procedimiento proviene directamente de la instrucción de nuestro Padre que está en el cielo. Y aquí los elementos mencionados no son aleatorios. Dice vestidura, la Bigdei HaKodesh, que como lo hemos estudiado en parashot anteriores, eran túnicas específicas que denotan santidad, autoridad y función. También allí sigue el Shemen HaMishcha, que es el símbolo de consagración, y del Ruach HaKodesh, espíritu, que es el espíritu de santidad, que capacita para el servicio. Y después el novillo de la ofrenda por el pecado, que es Par Hatat, se dice en hebreo. El novillo del pecado es par es novillo, Par Hatat, porque incluso los Kohanim, antes de oficiar, debían de ser limpiados. Y después 2 carneros y la canasta de panes ácimos. Entonces, ahora vamos a los versos del 3 al 5. Dice, y congrega toda la comunidad a la entrada del Mishkan, de la carpa de reunión, y Moshe hizo como le mandó Adonai. Y cuando la comunidad se congregó en la entrada de la carpa de reunión, Moshe le dijo a la comunidad, esto es lo que Adonai ha mandado que se haga. La expresión toda la comunidad, Kol HaEdab, nos recuerda que aunque el servicio sacerdotal sería realizado por unos pocos, todo Israel debía presenciar y validar este evento. Este era un acto de revelación pública y confirmación comunitaria. El hecho de que Moshe diga, esto es lo que Adonai ha mandado, muestra que nada es por decisión humana. La obediencia estricta es la esencia de la santidad sacerdotal. El verso 6 dice, entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y este acto tiene un gran peso espiritual. El lavado con agua simboliza la purificación y el renacimiento.
Incluso en el contexto de los conceptos del antiguo Medio Oriente, el agua representaba nueva creación. Aquí en el hebreo utilizado era Baizhat, del verbo rahat, que denota una limpieza completa, no simbólica. Y este mismo simbolismo lo vemos reflejado en las enseñanzas posteriores de nuestro Mesías. Incluso que en la noche de su arresto, en la noche de su última cena con sus discípulos, antes de ser ejecutado, cuando él lava los pies de sus discípulos, es decir, utiliza una vasija y lava los pies de sus discípulos, anunciando una transformación espiritual. ¿Por qué? Porque el servicio al Creador debe comenzar con limpieza, no solo del cuerpo, sino también de la intención de cada una de las personas, de sus corazones, de sus mentes. El verso 7 dice: le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que lo ató. Le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el urín y el tumín, y le puso el turbante en la cabeza, y sobre el turbante, por el frente, le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Adonai a Moshe. Y aquí Moshe viste a Aarón con las vestiduras sacerdotales detalladas en Shemot capítulo 28, y cada prenda tiene una función y un significado, como ya lo hemos estudiado, pero vamos a mencionarlo rápidamente. La túnica, que en hebreo se dice el ketonet, cubre la desnudez y representa dignidad. El cinturón, el aknef, ciñe para el servicio y es un símbolo de disposición. Está el meil, el manto, que tenía campanillas, granadas, símbolo de testimonio y también de la vida. El efod, que representa en especial con hilos de oro, ¿sí? Una prenda que tenía hilos de oro, que tenía púrpura, carmesí, que portaba el peso del liderazgo espiritual por sobre todas las cosas. El pectoral, en hebreo es Hoshen, con las 12 piedras, representa al pueblo entero sobre el corazón del Kohen Gadol. Y estaba el urín y el tumín, medios misteriosos de consulta divina, insertados en el pectoral, y según los sabios eran manifestaciones de la voluntad de Adonai por iluminación o revelación. El turbante, en hebreo se dice mitznefet, y el tzit, que era la placa de oro con la inscripción Kodesh la Adonai, o Kadosh le Adonai, santo para Adonai, allí estaba el nombre de nuestro Padre Celestial, y que simbolizaban el enfoque puro y exclusivo del sacerdote hacia el servicio sagrado. Todo lo que Aarón viste le recuerda quién es y qué representa. Hoy más que nunca, cada uno de nosotros necesitamos recordar que todo aquel que sirve al Elohim de Israel debe vestir no solo externamente, sino internamente con santidad. Verso 10 continúa la narrativa diciendo: Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mishkan, el tabernáculo, y todo lo que había en él, consagrándolos así. Roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar, todos sus utensilios y la fuente con su base, para consagrarlos. La unción con aceite, el Shemen Hamishha, era señal de que el lugar y sus utensilios ya no eran comunes. La palabra Mashach, que da origen a Mashiach, el Mesías, significa literalmente ungir. Todo lo ungido es apartado. Y aquí se santifica el espacio, los instrumentos, el altar, porque para que haya adoración verdadera, el lugar y los medios deben de ser consagrados. En este caso el número 7, Sheva, que representa perfección, plenitud y propósito divino, que ahí se tenía que rociar 7 veces el altar, es afirmar que el servicio del altar es completo, eterno y perfecto en su orden. Y esta acción también prefigura la redención completa que vendría a través del Mesías ungido, quien fue presentado como ofrenda sin mancha en el madero. El verso 12 dice: derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Y este momento es uno de los más sagrados de toda la Torá. Aarón, el primer Kohen Gadol, es ungido en su cabeza. En hebreo se dice: Vayitzok mishemen hamishcha al rosh Aarón. Es decir, se derramó, no se salpicó ni untó, sino se dejó fluir sobre su cabeza. Y este acto también es un recordatorio del Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Es una imagen profética, incluso del ungimiento de nuestro Mesías, quien también fue apartado y enviado como mediador entre Elohim y los hombres. Si el ungimiento de Aarón con el Shemen Hamishha
se puede retratar, se puede imaginar, se puede ilustrar en nuestras mentes de una manera magnífica, cuanto más nuestro Mashiach, que fue ungido con el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. El verso 13 dice: Moshe trajo entonces a los hijos de Aharón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con los cinturones y les puso unos turbantes, como le había mandado Adonai a Moshe. No solo Aharón fue vestido, sino también sus hijos. Ellos continuarían el servicio sacerdotal como linaje. Y en hebreo la palabra para vestiduras es veget, que también puede implicar cobertura de vergüenza. El que sirve debe estar cubierto por la instrucción del Altísimo. La obediencia exacta, dice, como le había mandado a Adonai, es repetida, mostrando que nada fue modificado ni adaptado por Moshe. Hoy día muchos piensan que la adoración y el liderazgo espiritual pueden improvisarse o hacerse al gusto. La Torá nos muestra lo contrario. Toda esta aliyá es un llamado profundo a la kedushá, a la santidad. Si el altar debía ser ungido, los utensilios santificados, los sacerdotes lavados y vestidos, cuánto más nosotros que hemos sido hechos a través del Mesías como parte del pueblo. El servicio a Elohim no es liviano, ni opcional, ni sujeto a cultura o sentimiento. Es un llamado radical a lo santo, con instrucciones específicas. Debemos ser humildes, debemos ser injertados al pueblo de Adonai a través de la fe, al pueblo de Israel a través de la fe en el Hijo del Todopoderoso. Pero como lo dijo Shaul, no nos volvamos arrogantes, porque nuestro Padre Celestial nos ha injertado en contra de nuestra naturaleza, nos ha dado su gracia, un favor inmerecido. Seamos humildes, para que igualmente podamos ser efectivos en este reino sacerdotal, al cual hemos sido injertados a través de la fe en el Mashiach. Ahora, amada familia, vamos a pasar a la séptima aliyá, porque aquí se continúa la ceremonia sagrada de inauguración del sacerdocio, y entrando en el momento más intenso del proceso de Miluim, que es literalmente o significa el llenado o la ordenación. Y esta palabra viene de la raíz malé, que significa llenar, completar, y alude al hecho de que los Kohanim están siendo llenados de función, de autoridad y santidad para servir en la carpa de reunión en el Mishkan. Y en los versos 14 y 15 dice: trajo el toro de la ofrenda por el pecado, Aharón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado y lo inmolaron. Moshe tomó la sangre y con su dedo puso un poco en cada uno de los cuernos del altar, purificando el altar. Entonces derramó la sangre al pie del altar y así lo consagró para hacer expiación sobre él. Y aquí aparece el novillo, ¿sí? Par en hebreo, de la ofrenda por el pecado, el cual tiene una función de purificación. Y el acto de poner las manos sobre el animal implica, se puede decir que una transferencia simbólica del pecado del oferente al animal. Y este acto marca la sustitución vicaria, tema profundamente conectado con la función de nuestro Mesías, quien llevó sobre sí nuestras iniquidades, así como lo dice el capítulo de Isaías 53. La sangre se coloca en los cuernos del altar, que son símbolos de fuerza, de poder, representando así la purificación del lugar mismo donde se realiza la reconciliación. Luego se derrama el resto al pie del altar, cumpliendo la función de capará, es decir, de cubrir o de expiar. Dice en los versos 16 y 17, Moshe tomó entonces la grasa, toda la grasa que había alrededor de las entrañas y la protuberancia del hígado y los 2 riñones con su grasa y los convirtió en humo sobre el altar. El resto del toro, su cuero, su carne y su estiércol lo echó al fuego fuera del campamento como le había mandado Adonai a Moshe. Y aquí se presentan los órganos internos relacionados con las emociones y pensamientos más íntimos del ser humano. Según la interpretación de los sabios, el hígado, los riñones, la grasa, son símbolos de asientos de los deseos, las decisiones e incluso la fuerza vital. Son ofrecidos solo a Adonai porque solo Él conoce y purifica los aspectos más ocultos del corazón. El resto del animal se quema fuera del campamento, prefigurando también la muerte de nuestro Mesías fuera de las puertas de Jerusalén, cumpliendo así que una función de expiación plena. El verso 21 dice: luego trajo el carnero de la ofrenda quemada. Moshe lavó las entrañas y las patas con agua y convirtió en humo todo el carnero. Esa fue una ofrenda quemada para olor grato, una ofrenda al fuego para Adonai, como le había mandado Adonai a Moshe.
Y la ofrenda quemada, recordemos que en hebreo se dice olá, al ser completamente consumida por el fuego, simboliza la entrega total y sin reservas al servicio de Elohim. Y todo se eleva a él en humo, señal de aceptación, de consagración total. Y como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, el olor grato, el rej nijoach, no significa que Adonai necesite un aroma literal, sino que es una forma hebrea de decir que la acción es aceptada y agradable a sus ojos. El verso 24 dice: trajo el segundo carnero, el carnero de la ordenación. Moshe tomó un poco de su sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Y este acto contiene una enseñanza profunda. La oreja derecha representa la necesidad de escuchar la instrucción divina con atención, el pulgar de la mano derecha representa las obras, y el dedo gordo del pie derecho representa el caminar. Todo el cuerpo debe ser consagrado, lo que oímos, lo que hacemos y el camino que nosotros seguimos. El uso de la sangre muestra que la vida de otro, es decir, el animal, ha sido dada para que el Cohen pueda servir y vivir delante de Adonai. Y aquí se vuelve a establecer un paralelismo con nuestro Mesías, cuya sangre nos consagra para estar delante de Adonai. Versos del 25 al 28 dice: toma la grasa y el muslo derecho de la canasta de panes ácimos, toma una torta de pan ácimo, una torta de pan de aceite y una galleta, lo elevó como ofrenda elevada. Y aquí aparece nuevamente el pan, sin hametz, sin levadura, símbolo de pureza, de ausencia de corrupción, y el hecho de elevar los elementos, la tenufá, delante de Adonai es un gesto de reconocimiento. Todo viene de él y todo a él vuelve. La grasa, Helev, que representa lo mejor del animal, y el muslo derecho, símbolo de fuerza, son unidos con el pan y presentados como una unidad, cuerpo, fuerza y sustento espiritual ofrecidos a nuestro Padre Celestial. Dice el verso 30, Moshe tomó el pecho, lo elevó, tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre, lo roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Y este acto sella la consagración. La mezcla de aceite y sangre representan el espíritu y la vida. El aceite, Shemen, es el símbolo del espíritu de Elohim, y la sangre representa la vida entregada. Rociar tanto sobre Aarón como sobre sus hijos y sus vestiduras implica que no solo las personas, sino todo lo que les cubre, su función, su honra y su apariencia, están dedicadas a Adonai. Ahora, de los versos 31 al 36 tenemos una orden para ellos, para los sacerdotes, que debían de quedarse allí, de hervir la carne, comerla allí, no podían salir por 7 días, debían de estar allí, a la entrada de la carpa de reunión. La comida del sacrificio tiene una función espiritual y de pacto. Comer en la entrada del Mishkan representa comunión con Adonai y con los demás consagrados. Ninguna parte de la carne podía quedar. Todo debía consumirse. La carne que sobrara debía ser quemada. Lo santo no puede ser tratado con negligencia. La estadía de 7 días en la entrada de la carpa de reunión, día y noche, es una prueba de obediencia y de perseverancia, y una separación total del mundo exterior para que el servicio comience con santidad absoluta. La advertencia para que no mueran muestra que el servicio sacerdotal no es un privilegio casual, sino una función sagrada que requiere temor, reverencia y obediencia exacta. En esta última liyá se culmina este capítulo profundamente ceremonial con la total entrega del cuerpo, la mente y el alma de los Kohanim al servicio del Todopoderoso. Cada detalle, desde la sangre en el oído hasta el pan sin levadura, desde la grasa del hígado hasta los 7 días de espera, revelan un mensaje. La santidad requiere preparación, requiere humildad y requiere obediencia. Aunque hoy en día no tenemos la carpa de reunión, es decir, el templo, el Mishkan, el tabernáculo y el templo obviamente no están físicamente, somos llamados a pertenecer a ese sacerdocio consagrado que es Israel. Y cada uno de nosotros está invitado a purificar su altar interno, a escuchar con ese oído derecho, a obrar con la mano derecha y caminar en rectitud con ese pie derecho. Que nuestra vida, como aquella ofrenda, suba como olor grato delante de nuestro Elohim. Amada familia, ¿cómo no estremecernos al llegar, por ejemplo, al estudio de esta Parashat Tzav,
en el mismo día 14 del mes de Aviv, cuando los hogares de Israel se preparan para la cena memorial de Pesaj y se da inicio incluso a Hag HaMatzot, los panes sin levadura. ¿Cómo no abrir nuestros corazones a la profundidad de los mandamientos de Adonai, cuando hemos recorrido paso a paso el camino de la consagración, el servicio sacerdotal, las ofrendas, la obediencia, la pureza y el fuego constante que no debe apagarse jamás? Esta parashá, rica en instrucciones y detalles, no es un simple relato antiguo, sino un espejo profético que nos llama a la acción. Cada sacrificio, cada gota de sangre, cada vestidura consagrada, cada fuego encendido, cada día de espera en la puerta del Ohel Moed, todo apunta hacia una vida santa, hacia un pueblo ordenado, listo para servir a su Creador con integridad y fuego encendido en el corazón. ¿Acaso no nos habla esto directamente hoy, mientras recordamos con pan sin levadura la salida de Mizraim, la redención que solo Adonai pudo lograr? ¿No es esta una invitación clara a salir también de nuestras propias esclavitudes internas, del pecado oculto, de la indiferencia espiritual, del conformismo? ¿No es este el momento ideal para dejar atrás la vieja levadura de la malicia y el egoísmo y comenzar verdaderamente una nueva vida en sinceridad y verdad? La cena memorial de Pesaj no es solo un recuerdo, es un compromiso, es una declaración de que creemos que Adonai, por medio del Cordero sin defecto, el Mesías, nos ha redimido y que ahora somos parte del pueblo Kadosh, llamados a vivir en obediencia y propósito. Y si hemos sido llamados al servicio, como a Aarón y sus hijos, ¿no es nuestra responsabilidad mantener el fuego del altar encendido en nuestra vida diaria? ¿No nos ha dado Adonai todos los recursos, su palabra, su espíritu, la comunidad de creyentes, las promesas eternas, para ser prosperados en justicia y verdad? Tenemos delante de nosotros una misión, que nuestra vida sea una ofrenda grata, un olor agradable, una consagración viva. El estudio de nuestra Sagrada Torá, la entrega diaria, la renovación continua, no son deberes pesados, sino privilegios gloriosos. Solo necesitamos determinación, confianza y obediencia, porque para los que creemos, nada es imposible. Que esta noche, al partir el pan sin levadura, la matzá y beber la copa, recordemos que fuimos sacados con brazo extendido para vivir no en esclavitud, sino en libertad, para servir con gozo y verdad. Que cada matzá sea un recordatorio de humildad y dependencia, y que el Mashiach, nuestro Cordero, sea el centro de nuestra celebración y de toda nuestra vida. Amada familia, para todos, Pesaj Kasher Besameach, un feliz y apto Pesaj, lleno de fe renovada, de fuego santo y la dulce presencia de Adonai sobre tu hogar y tu corazón. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'et mitzvotah shemor ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el deber del hombre. Shalom ubrachot, Shabbat Shalom y Pesach Kasher Besameach. Que el Eterno les bendiga y les guarde.